Buenas noches. Hoy quiero presentarles una historia, un relato a través de un abogado, amigo mío, que nos va a dar unos detalles pormenorizados sobre cómo se deben recuperar las semanas que hacen falta en el momento de salir pensionado, ya sea por Colpensiones o por cualquier fondo. Pero quiero que tomen un poco de atención, ya que el profesional del derecho les va a explicar algo con relación a qué debemos hacer y cómo debemos actuar. Ahí les dejo entonces Y tienes 57 años o más, o eres hombre y tienes 62 años o más, y crees que tienes las 1.300 semanas cotizadas. Te vas para Colpensiones, solicitas que te reconozcan la pensión y resulta que Colpensiones te niega la pensión porque no aparecen unas semanas en la historia laboral. Pues déjame decirte que este es el pan de cada día de las personas que me contactan, porque resulta que no les aparecen las semanas que efectivamente trabajaron. Bueno, aquí entonces quiero que sepas que tenemos un par de alternativas que podemos echarle mano para buscar la solución de este problema. Pero todo depende si efectivamente la empresa te afilió a Colpensiones o si la empresa no te afilió a Colpensiones. Te voy a empezar hablando entonces qué podemos hacer si la empresa efectivamente te afilió a Colpensiones. Pero mira, antes de explicarte todo este cuento, te voy a decir lo siguiente. Tienes obligatoriamente que tener o copia de tu contrato de trabajo, o certificaciones laborales, o desprendibles de pago. ¿Listo? Si no tienes nada de esto, no hay nada que hacer. Ni yo ni ningún abogado te va a poder ayudar a reclamar la pensión. Pero si tienes estos documentos, entonces ya miraremos la posibilidad de la reclamación. Entonces, si la empresa sí te afilió a Colpensiones, tienes estas dos opciones. Una, solicitar la corrección de la historia laboral. Y dos, hacer la recuperación de semanas cotizadas. La primera, la corrección de la historia laboral. ¿Cuándo procede esta corrección? Pues lo primero es que la empresa te tuvo que haber afiliado a Colpensiones. Aquí no importa que la empresa exista o no exista, pero sí tuviste que haber estado afiliado. ¿Qué es lo que sucedió? Mira, cuando se creó Colpensiones y se tuvo que trasladar toda la información de las historias laborales de los afiliados a Colpensiones y se sistematizó todo este tema, que tú ya sabes que puedes descargar la historia laboral desde la página de Colpensiones, pues resulta que hubo mucha información que se embolató, hubo mucha información que desapareció. Aquí es donde Colpensiones te exige que tú tienes que demostrarle a través de contratos de trabajo, certificaciones laborales, desprendibles de pago, que efectivamente sí estuviste vinculado a la empresa durante ese tiempo. Te cuento, me ha pasado porque ya le he ayudado a algunos clientes en este tema de la siguiente manera. El cliente me llega con una historia laboral del Seguro Social donde le aparecen un promedio de 800, 900 semanas. Va y descarga la historia laboral de Colpensiones y ¿sabes cuántas semanas tiene? 200, 300 semanas. Aquí al menos ya tenemos una historia laboral del Seguro Social que nos sirve como medio probatorio suficiente. ¿Listo? De hecho, estoy a la espera porque tengo un cliente de Estados Unidos y de hecho nos va a tocar tutelar a Colpensiones porque ya pasaron 4 meses y no han logrado hacer la actualización de esa historia laboral. Pero bueno, eso es otro cuento. Esto es lo que pasa. Aquí la empresa sí realizó los aportes, pero se perdió la información. Colpensiones embolató esas semanas y nosotros tenemos que decirle a Colpensiones: mire, señores Colpensiones, el error es de ustedes porque efectivamente sí estaba trabajando y aquí está la prueba de eso. ¿Listo? Eso por una parte. Ahora, la segunda parte, y me parece también que es un absurdo total de Colpensiones, es que a través de la recuperación de semanas le dan la oportunidad al afiliado de pagar de su propio bolsillo esas semanas que hacen falta. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí la empresa te afilió igualmente a Colpensiones, ¿listo? Pero fue una de esas empresas irresponsables, no realizó los aportes y se constituyó en mora. Y resulta que la empresa desapareció. Puede que la empresa haya desaparecido, puede que la empresa aún esté. ¿Listo? Y Colpensiones, que es tan caritativa y tan buena con todos sus afiliados, pues le dicen: no, señor afiliado, no se preocupe,
saque usted plata de su bolsillo y pague esas semanas que la empresa no pagó y que yo le tuve que cobrar y no lo hice. ¿Listo? Esa es la otra alternativa. Ahí están las dos alternativas. Si la empresa te afilió. Entonces, la primera, hubo afiliación y hubo realmente pago de los aportes, pero Colpensiones embolató la información. La segunda, hubo afiliación, pero la empresa no pagó los aportes, Colpensiones de manera irresponsable no adelantó las acciones de cobro y te va a poner a ti a que tú mismo, de tu bolsillo, pagues los aportes a pensión que no hizo la empresa para que te puedas pensionar. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué sucede si la empresa nunca te afilió a Colpensiones? Pues acá tenemos que revisar si la empresa existe o la empresa no existe. Si la empresa existe, entonces ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Tienes que demandar directamente a la empresa. ¿Ok? Tienes que demandar a la empresa para que el juez ordene que la empresa cancele el cálculo actuarial. ¿Qué es el cálculo actuarial? Como la empresa fue irresponsable, no te afilió a Colpensiones y duraste trabajando, digamos, 3 años, pues entonces, ¿cuánto corresponde a día de hoy esos 3 años que la empresa no pagó de aportes a Colpensiones? Para que le entregues esa plata a Colpensiones y Colpensiones se encargue de pagarte tu pensión de vejez. Bueno, ahí no hay mayor problema porque la empresa existe, ¿cierto? Y si la empresa ya fue liquidada, ahí está el problema. Pues déjame decirte que si tú tienes los contratos, certificaciones laborales, desprendibles de pago, cualquier medio de prueba con el cual le podamos demostrar a Colpensiones que efectivamente estuviste trabajando durante determinado tiempo para determinada empresa que ya no existe, Colpensiones está en la obligación de reconocerte tu pensión de vejez. Y tú vas a decir, bueno, pero muy bonito y todo, pero este señor, ¿de dónde saca esa información? Pues déjame decirte que así ya se pronunció la Corte Constitucional. Y te voy a leer. Mira, la Corte Constitucional en su sentencia T064 del 2018 dice lo siguiente: cuando ha sido demostrado el vínculo entre un empleador y una persona afiliada al régimen pensional de prima media con prestación definida, Colpensiones tiene el deber legal y constitucional de reconocer las semanas que no fueron declaradas ni canceladas por el empleador, ya sea por la ausencia de afiliación o por la mora en el pago de las cotizaciones, tal como lo señala el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, parágrafo 1, literal D. Y presta atención a esa parte tan interesante. Habilitándose a perseguir el pago del cálculo o título actuarial correspondiente, so pena de desconocer las garantías y fundamentales a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital, y no pasarle dicha carga a los afiliados, ni más faltaba, toda vez que las administradoras de fondos de pensiones tienen la obligación de efectuar el cobro de las semanas laboradas a los empleadores. Entonces, reclama tu pensión. Si tú estás consciente, si tú realmente estás seguro de haber cotizado o haber trabajado como mínimo los 25 años, ve y reclama tu pensión. ¿Qué Colpensiones? Obviamente te la va a negar, pero a partir de esa negativa podemos entrar a trabajar y mirar entonces cómo reclamamos tus derechos pensionales. Si a través de una demanda